Bueno, para los que nos visitáis por primera vez, deciros que estamos teniendo unos estudios de la carta del apóstol Pablo a los romanos y lo estamos haciendo de manera secuencial y expositiva, es decir, empezamos en su día por el capítulo 1, versículo 1 y así a lo largo de toda la carta, y después de 15 capítulos y medio llegamos hoy a la conclusión de la misma. Esto no significa que hoy terminamos con la carta a los romanos, quedan varias predicaciones, pero después de estar el apóstol Pablo dándonos bastante contenido doctrinal, como digo, durante 15 capítulos y medio, ahora llega a la conclusión de la carta. Una conclusión que Pablo va a exponer de una manera mucho más personal, aunque sigue habiendo gran contenido doctrinal importante que aprender, importante que poner en práctica. Y Pablo, mediante su ejemplo personal, nos va a mostrar cómo todo ese contenido que nos ha estado explicando en cuanto a multitud de temas, como por ejemplo la justificación, la santificación, la vida de santidad, la gloria futura que nos espera, la batalla espiritual que tenemos contra el pecado, la eternidad futura, el futuro de Israel, la elección, la salvación, multitud de temas doctrinales que nos ha ido explicando. Ahora, con su propio ejemplo, nos va a mostrar cómo aplicarlo de manera práctica, tanto de forma individual, como creyentes individuales, como de forma colectiva, corporativa, en el ministerio que tenemos en la Iglesia. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en Romanos capítulo 15, y hoy vamos a leer los versículos 14 al 21. Romanos capítulo 15, versículos 14 al 21. Leo en la versión de las Américas, y Pablo escribe, movido por el Espíritu Santo, lo siguiente, Romanos 15, 14. En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Versículo 20. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Y en este texto podríamos aplicar las palabras que el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 11:1, cuando él dijo: sed imitadores de mí, también como yo lo soy de Cristo. E imitando la vida de piedad y de santidad del apóstol Pablo, en el día de hoy vamos a ver, Dios mediante, 7 aspectos a imitar del ministerio de Pablo que nos ayudan a ejercer correctamente nuestro ministerio. 7 aspectos a imitar del ministerio del apóstol Pablo que nos ayudan, nos guían, nos orientan para ejercer correctamente nuestro ministerio. En primer lugar veremos en el versículo 14 la responsabilidad del ministerio. En el versículo 15 y la primera mitad del 16 la gracia del ministerio. La otra mitad del versículo 16, en tercer lugar, veremos el sacerdocio del ministerio. En cuarto lugar, la gloria del ministerio, versículo 17. En quinto lugar, la integridad del ministerio, versículo 18. En sexto lugar, el poder del ministerio, primera mitad del versículo 19. Y por último, el alcance del ministerio, de la segunda mitad del versículo 19 hasta el final. No os preocupéis que lo iremos repitiendo
pero es la responsabilidad del ministerio, la gracia del ministerio, el sacerdocio del ministerio, la gloria del ministerio, la integridad del ministerio, el poder del ministerio y el alcance del ministerio. 7 aspectos a imitar del apóstol Pablo que nos ayudan a ejercer bien nuestro ministerio. Y en primer lugar, vamos a ver esa responsabilidad que tenemos cada uno en nuestro ministerio. Pablo comienza diciendo, en cuanto a vosotros, hermanos míos. Aunque al inicio de su epístola, ya en el capítulo 1, en el versículo 1, Pablo se presentaba a estos hermanos de Roma identificando su autoridad apostólica. Él decía, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. También se presenta a los creyentes como un hermano. Les llama hermanos míos. Se presenta como un igual. Se presenta como un miembro más de la familia de Dios. Y después de un capítulo y medio exhortando tanto a los hermanos débiles en la fe como a los hermanos fuertes en la fe a no contender por opiniones, a preservar la unidad de la Iglesia, a no discutir por opiniones de gusto, de preferencia, de opinión, valga la redundancia, en las cuales la Biblia no legisla como algo que es pecaminoso, sino que da libertad de conciencia para actuar. Después de exhortar a estos hermanos de Roma a cumplir con el gran mandamiento de amar a su prójimo como a ellos mismos, ahora se dirige a ambos grupos, a los débiles en la fe, a los fuertes en la fe, y les llama hermanos míos. Y a estos hermanos en la fe ahora les va a elogiar para animarles a asumir su responsabilidad de ministerio. Y no les va a elogiar para hacerles la pelota y que cumplan con lo que tienen que hacer, sino que les va a dar unos elogios de lo que ya están haciendo, de cómo ya están ministrando, para animarles a seguir ministrando responsablemente. El primer elogio tiene que ver en cuanto a su madurez espiritual, tiene que ver en cuanto a su virtud moral. Y le dice que estos hermanos, tanto los débiles como los fuertes, están llenos de bondad. Y Pablo tenía el convencimiento, dice, estoy convencido, estoy seguro de que vosotros estáis llenos de bondad. La bondad era algo característico en la vida de estos hermanos. La palabra bondad se puede traducir como benignidad. Se puede traducir como un interés práctico en el bienestar de otros. Generosidad en acción, podríamos traducir también esta palabra bondad. Y como sabéis mucho, la bondad es una de las manifestaciones del fruto del Espíritu, que encontramos en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice también Pablo en Efesios 5:9 que el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Fijaos que es un fruto del Espíritu. La bondad no es algo intrínseco del ser humano. De hecho, dice Romanos 3:12 que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La bondad es algo que proviene del Espíritu, es algo que surge de un corazón que ha sido regenerado y que está siendo guiado por la palabra de Dios. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, para demostrar nuestra bondad, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Nosotros no podemos hacer buenas obras si no es en Cristo Jesús. Si hacemos alguna obra buena es porque Dios ya la preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso este versículo inmediatamente antes dice otra cosa. Un texto que todos conocéis o casi todos conocéis, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Así que a pesar de que ninguno de nosotros busca lo bueno, Dios toma la iniciativa. Dios muestra su bondad en nosotros. Nos proporciona un camino de salvación por medio del único que es realmente bueno. Por medio del buen pastor, como hemos cantado, por medio del Señor Jesucristo. Y gracias a esa bondad que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, por gracia, por medio de la fe, es ahora que nosotros podemos andar en bondad. Es ahora que podemos realizar esas buenas obras que Dios preparó de antemano. Y Pablo les da un segundo elogio a estos hermanos de Roma.
le dice también que están llenos de todo conocimiento. ¿A qué se refiere este conocimiento? Bueno, pues se refiere al conocimiento de las Escrituras. Lo acaba de decir antes en este mismo capítulo, en el versículo 4. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Recordar que estos hermanos débiles en la fe no era que tuvieran una fe débil, sino que en temas de conciencia tenían una conciencia mal informada y les impedía comer ciertos alimentos, beber ciertas bebidas, no dejar de guardar ciertos días que no eran obligatorios guardar, pero en cuanto al conocimiento general de la palabra, estaban llenos del conocimiento de las Escrituras. El tercer elogio que les da Pablo es que reconoce que estaban capacitados para amonestarse los unos a los otros. Este amonestar en el original, en griego, significa animar, significa advertir, significa recomendar, instruir, aconsejar para que alguien tenga una conducta apropiada o para evitar o corregir que alguien tenga una conducta inapropiada. ¿Qué sucede cuando al futbolista le amonestan con la tarjeta amarilla? Bueno, le están diciendo que ha cometido un hecho que no está bien. Y de hecho, si vuelve a cometer otro hecho que no está bien, le van a amonestar con una tarjeta roja, lo cual le va a expulsar del terreno de juego y no solo va a afectar a su persona, sino que va a afectar a su equipo. Ahora va a jugar con uno menos y va a estar en desventaja frente al equipo rival. En el contexto de este texto, amonestar implica ponerse al lado de otro hermano en la fe, para animarle, para instruirle, para advertirle en su crecimiento y en su desarrollo espiritual, para apoyarle y para fortalecerle en su vida de santificación progresiva. En definitiva, amonestar está relacionado con todo lo que tiene que ver con la consejería bíblica. ¿Y cómo habían logrado una competencia para poder amonestarse los unos a los otros? Bueno, pues gracias a que estaban llenos de bondad y gracias a que estaban llenos del conocimiento de la palabra de Dios. En términos generales, los hermanos de la Iglesia de Roma eran competentes para amonestarse los unos a los otros. Y digo en términos generales porque, por supuesto, habría hermanos más competentes, hermanos menos competentes. Los líderes de la Iglesia deberían de tener un buen conocimiento de la palabra, pero Pablo no dice que los ancianos, que los pastores, que los líderes de la Iglesia eran los únicos responsables de amonestar, sino que todos los hermanos de la Iglesia tenían el ministerio de amonestarse los unos a los otros. Dice Efesios 4, versículos 11 al 13, que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, aquí viene el propósito, capacitar a los santos, es decir, a todo creyente, para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Sigue diciendo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios había dado dones a la Iglesia en forma de hombres, de pastores, de maestros, que guiaban a la Iglesia, que capacitaban a los santos, a todos y cada uno de los creyentes, para que a su vez cada miembro, una vez capacitado, pudiera ejercer la obra de ministerio que le corresponde en donde Dios le había colocado en la Iglesia. Y una de esas obras de ministerio común a todos los creyentes es amonestarnos los unos a los otros. En alguna ocasión ha venido algún hermano o alguna hermana a hablar conmigo y me ha dicho, oye, ¿te has fijado que fulanito o fulanita lleva 2 o 3 semanas sin venir? Y he dicho, bueno, ¿y le has llamado? A ver por qué no ha venido. Es que creo que no viene porque está enfadado o porque no se encuentra bien espiritualmente. Pues con más razón. Ve tú y preocúpate por él o preocúpate por ella. No tengas miedo a que se enfade contigo por amonestarle, pero hazlo con toda bondad y hazlo lleno del conocimiento de la palabra.
Cumple tu obra de ministerio. Trata de equiparte correctamente con la palabra de Dios para poder aconsejar, para poder animar, para poder instruir, para poder guiar a otro hermano, a otra hermana. Mirad, el lugar donde los creyentes tenemos que ser aconsejados, tenemos que ser guiados, enseñados, instruidos, no es en un gabinete profesional de sabiduría humana, es en la iglesia local. Dijo Pablo a los colosenses, en Colosenses 3, versículos 12 al 17. Colosenses 3, 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, con himnos, con canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios por medio de Él, a Dios el Padre. Cuando la palabra de Cristo habita en abundancia en nosotros, cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, cuando, como dice el texto paralelo de Efesios 5, 18, cuando el Espíritu Santo nos llena, estamos capacitados, somos competentes para enseñarnos y para amonestarnos los unos a los otros en cualquier asunto de fe y de práctica. La palabra de Dios es suficiente para este cometido, no necesitamos ningún otro tipo de sabiduría humana. Por eso Pablo escribió en 2 Timoteo 3, 16, 17 que toda la Escritura es inspirada por Dios, que toda la Escritura es útil para enseñar, que toda la Escritura es útil para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecta, es decir, sea madura, sea maduro, equipado para toda buena obra. Ahora bien, que estos hermanos estuviesen llenos de todo conocimiento, que estuviesen equipados para amonestarse, no significa que habían llegado a un punto de conocimiento que ya no necesitaban más enseñanza de la palabra de Dios, sino que era necesario que trajesen ese conocimiento continuamente a sus mentes, que recordasen continuamente las verdades bíblicas. No importa el tiempo que lleves en la iglesia, no importa el tiempo que haga desde que Dios te salvó, nunca llegaremos a un conocimiento tal en el que digamos, ya no necesito más de la palabra de Dios. Ya no necesito más que me enseñen de la palabra. Es más, como Dios es infinito, durante la eternidad seguiremos maravillándonos de seguir aprendiendo de Dios, porque nunca terminaremos de aprender de Dios, de conocerle en plenitud, y cada vez le conoceremos más y cada vez quedaremos más maravillados de su grandeza. Pero hasta que llegue ese preciso momento necesitamos continuamente recordarnos la Escritura. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, de estos 7 aspectos a imitar del ministerio de Pablo que nos ayudan a ejercer nuestro ministerio. Hemos visto la responsabilidad del ministerio y en segundo lugar vamos a ver la gracia del ministerio. La gracia del ministerio, versículo 15. Fijaos, dice, pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas. No olvidemos que el apóstol Pablo nunca había estado en la iglesia de Roma. No olvidemos que el apóstol Pablo no conocía a los miembros a los que le escribe esta carta. Y algún hermano en Roma podía decir, bueno, ¿y este quién se ha creído? Que no ha estado aquí nunca y ahora nos llega una carta con 16, bueno, los capítulos los hemos escrito ahora, una carta larga y en el cual nos dice que tenemos que hacer esto. Por eso Pablo, antes de comenzar la carta, como hemos dicho, se presenta identificándose con su autoridad apostólica y al mismo tiempo se dirige a ellos con el cariño fraternal, pastoral de un hermano más en la fe.
Pero reconoce, os he escrito con atrevimiento algunas cosas. Hay cosas de peso que les ha escrito en la carta. Pero lo hace con un propósito, y también lo dice aquí, sigue diciendo el versículo 15, para así hacer que las recordéis otra vez. Os he escrito con el objetivo de recordar lo que ya sabéis. Samuel nos decía este domingo que todos los domingos recordamos la mesa del Señor, primero porque es un mandato, pero no lo hacemos también, como nos ha dicho Juan Pablo hoy, como un ritual, sino que lo hacemos para fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza, al participar de los símbolos, en recordar la muerte, el sacrificio de Jesucristo, pero también que Él viene. No nos cansamos de recordaros otra vez las mismas cosas. Pedro dijo en 2 de Pedro 1:12, por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis, dice Pedro, y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Dice el refranero popular que la repetición es la madre del aprendizaje. Muchas veces me planto aquí y digo, si recordáis lo que vimos en la predicación anterior, y a lo mejor la predicación anterior fue hace un mes y ni yo mismo me acuerdo de la predicación anterior, por eso lo volvemos a explicar, lo volvemos a recordar, lo reforzamos, porque tendemos a olvidar lo que no practicamos. Por eso me alegro que durante la predicación veo a algunas personas con papel, con bolígrafo, tomando nota de lo que se está diciendo aquí, para luego recordarlo mejor en sus casas, para luego poder aplicarlo mejor en sus vidas. Y os animo a toda la congregación, no importa la edad que tengan, no importa los estudios que tengan, no importa tu formación, te animo a que tomes nota de lo que escuchas en la predicación, porque eso te va a ayudar a recordarla luego y a aplicarla mejor, y también a volver a ver las grabaciones de las predicaciones. Y desde aquí, desde el púlpito, los que predicamos no nos cansamos, como digo, de predicaros las mismas cosas. Y cuando sea necesario, tener por seguro, y creo que lo sabéis, que si es necesario lo vamos a hacer con atrevimiento. Porque hay temas en la Biblia que incomodan. Hay temas en la Biblia que nos confrontan con nuestro pecado. Hay temas en la Biblia que nos humillan y nos ponen en nuestro sitio. Pero aquí estamos mandados a predicar todo el consejo de Dios. Porque como hemos leído hace un momento, toda la Escritura es inspirada, no una parte, toda. Así que cuando un texto no lo entendemos bien, lo estudiamos para predicarlo. Cuando un texto no nos gusta mucho, lo predicamos, nos guste o no nos guste, porque es la palabra inspirada de Dios. El púlpito no es un lugar para exponer mis opiniones, no es un lugar para exponer nuestras ideas, no es un lugar para exponer mi experiencia, ni mis sentimientos, ni mis preferencias. Sino que cuando nos subimos a este púlpito predicamos la palabra para traer a nuestra mente y a nuestro corazón lo que Dios nos ha revelado. Sin añadir, sin quitar, sin suavizar, sin adulterar, con el objetivo de que sea Dios el que hable por medio de su palabra, a través del predicador, y que no sea que el predicador diga lo que él quiera usando como excusa la palabra de Dios. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Pablo era conocido como el apóstol de los gentiles, el apóstol a los gentiles. Y no fue porque tuviera algún mérito especial que se hubiera ganado, sino que dice que fue por la gracia que le fue dada por Dios. La gracia que Pablo habla aquí no es la gracia por la cual Cristo le salvó, sino que hace referencia a la gracia que Dios le había otorgado para darle esa autoridad apostólica para proclamar la palabra de Dios. Cuando leemos en Romanos 1:1, que ya lo hemos dicho, que Pablo era siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, dice apartado para el Evangelio de Dios. Y en el versículo 5 de este capítulo 1 dice, por medio de quien ha recibido la gracia y el apostolado, para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. La gracia de Dios fue la que hizo que Saulo de Tarso, ese perseguidor cruel de la iglesia,
se convirtiera no solo en Pablo, el apóstol de los gentiles, sino también en uno de los fundamentos de la Iglesia de Cristo. Por eso pudo escribir en 1 Corintios 15, 9 y 10, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, y aquí podía decir, así que merezco una medalla, pero no dice eso. Dice, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y Dios no usó esta gracia únicamente con Pablo, sino que la usa para la capacitación de todos los creyentes. De todos los que nos encontramos aquí, que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La gracia de Dios nos capacita para realizar nuestro ministerio de manera correcta. Dijo Pedro en 1 de Pedro 4, del 10 al 11. 1 de Pedro 4, 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Cualquier ministerio que puedas realizar para servir a Dios, sea cantar, sea tocar un instrumento, sea limpiar, sea enseñar en la escuela dominical, en los jóvenes, en la reunión de señora, en la predicación, sea traer alimentos para los necesitados, sea ofrendar, sea orar, todo lo tienes que ver como un privilegio, porque es una oportunidad de servir a Dios que Dios te concede por gracia, de forma inmerecida. Como escuché no hace mucho a un predicador, él dijo, y cito textualmente, cualquier cosa que recibamos de Dios que no sea el infierno eterno, es gracia. Repito, cualquier cosa que recibamos de Dios que no sea el infierno eterno, es gracia. Así que, cuando sirvas a Dios, sírvelo desde la óptica correcta. No veas tu servicio como una carga pesada, no lo veas como una obligación, sino como un regalo de gracia de parte de Dios. Y esto te va a hacer ministrar con gozo, esto te va a hacer ministrar con contentamiento y también con humildad, otorgándole el mérito y la gloria de todo lo que hacemos a ese dador de la gracia que es nuestro Dios. Un tercer aspecto del ministerio de Pablo que debemos de imitar para ejercer nuestro ministerio correctamente: el sacerdocio del ministerio. Dice el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios. Este ministerio de Pablo es comparado con el ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Uno de los sacrificios que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, entre muchos otros, era un sacrificio de adoración y de gratitud. Y Pablo equipara aquí ese ministerio con un sacerdote que está presentando ese sacrificio de gratitud, esa ofrenda de adoración a Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la ofrenda que estaba presentando Pablo delante de Dios como ofrenda de gratitud y de adoración? Lo dice el texto. Dice, los gentiles que habían sido salvados por el Evangelio de Dios. Por el Evangelio de Dios. No por el Evangelio de Pablo, no por la filosofía de este mundo, sino por el Evangelio de Dios. Dios es la fuente del Evangelio. Dios es la fuente de la salvación. No hay otro camino al Padre si no es por medio de su Evangelio, a través de la obra redentora de Cristo. Y nosotros, al igual que Pablo, somos sacerdotes que tenemos que ministrar extendiendo el Evangelio de Dios. Dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 5 y 9. Primera de Pedro 2, 5. Que nosotros, se refiere a los creyentes, a los cristianos, nosotros también, como piedras vivas,
Tenemos que ser edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo el versículo 9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en Apocalipsis 1:6 dice que Cristo hizo de nosotros un reino y sacerdote para su Dios y Padre. Así que en este sentido todo creyente tiene y tenemos una función sacerdotal al predicar el Evangelio y llevar a otras personas a Cristo. Y sigue diciendo Pablo, versículo 16, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por una parte, estas palabras de Pablo nos recuerdan al profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 20. Isaías 66, 20 dice: entonces traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor, en caballo, en carro, en litera, en mulo y en camello, a mi santo monte Jerusalén, dice el Señor, tal como los hijos de Israel traen su ofrenda de grano en vasijas limpias a la casa del Señor. Isaías 66, 20. Todos aquellos gentiles que eran salvados por el Evangelio estaban siendo traídos a Dios como una ofrenda delante de Él. Pero por otra parte también estas palabras de Pablo nos recuerdan a Romanos 12:1, ya que los gentiles mismos en sí, aparte de que Pablo los traía como ofrenda, ellos mismos en sí se ofrecían como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y tales sacrificios son aceptables a Dios porque dice el texto que son santificados por el Espíritu Santo. Aquellos gentiles, si recordáis que eran considerados como inmundos delante de los judíos, ya que no pertenecían al pueblo de Dios, ahora el Espíritu Santo los ha santificado. Ya no son inmundos, ahora forman parte de la familia de Dios y son una ofrenda de adoración agradable a Dios. Y cuando entendemos esto, nuestra óptica, nuestra perspectiva del evangelismo toma un matiz nuevo, diferente, más enriquecido, no sé cómo decirlo, porque no solo estamos obedeciendo a Dios, cumpliendo la gran comisión, que lo estamos haciendo, sino que además, sabiendo esto, somos conscientes de que cuando una persona es salvada por Dios a través de la predicación de la palabra, esa persona se convierte en una ofrenda agradable a Dios. Es nuestra ofrenda de adoración a Dios y eso nos ayuda a evangelizar de otra manera. Un cuarto aspecto del ministerio de Pablo que nos ayuda a ejercer nuestro ministerio es la gloria. La gloria del ministerio, versículo 17. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Pablo estaba cumpliendo obedientemente su ministerio. Él había hecho milagros, había fundado iglesias, había llevado, como veremos en un momento, el Evangelio a lugares donde nunca había sido predicado, pero en ningún momento busca su reconocimiento, en ningún momento busca una palmadita en la espalda por lo que él ha hecho, sino que solo se jacta, solo se gloria en lo que Cristo ha logrado por medio de él. Mirad, si en algún momento Dios quiere que nosotros veamos algún fruto del servicio que hacemos en su nombre, y Dios quiera que lo veamos, no seamos inmaduros, no seamos orgullosos como los creyentes de Corinto, a los que Pablo les tuvo que decir, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por el contrario, imitemos el ejemplo del ministerio de Pablo, el cual dijo en 2 Corintios 12:5, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré, sino en mis debilidades. Y sigue diciendo el versículo 9, por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Y en Gálatas 6:14 dice, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me ha sido crucificado a mí y yo
para el mundo. No sé quién dijo esta frase, la he escuchado varias veces, pero me parece una frase muy acertada, una ilustración muy acertada, que dice que Dios tiene la mano y yo soy el guante. Todo el poder es suyo y toda la gloria debe de ser suya. Así como si yo tengo un guante fuera de mi mano, el guante no va a hacer absolutamente nada, sino que es la mano, cuando la mete en el guante, la que dirige el guante. Nosotros somos meros instrumentos en las manos de Dios y la gloria de lo que hacemos ha de ser para Dios, no para nosotros. Un quinto aspecto de este ministerio de Pablo que tenemos que imitar para ejercer correctamente nuestro ministerio es la integridad del ministerio. Y veréis que hay cosas entremezcladas entre cada punto, en casi todos los puntos la gloria es para nuestro Dios, pero a partir del versículo 18 vamos a ver la integridad del ministerio, porque dice Pablo: no me atreveré a hablar nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo le vuelve a dar el mérito de su predicación a los gentiles a Cristo. Él reconoció que si podía cumplir con su ministerio era porque Dios lo capacitó y porque Cristo estaba obrando por su palabra a través de él. Así que en 2 de Corintios 3:5 él escribió: no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia, nuestra competencia, dice Reina Valera, proviene de Dios. Así es como tenemos que pensar los creyentes. Que seamos simples guantes, que seamos simples instrumentos en las manos de Dios y que sea Él quien nos use, que sea Dios quien se lleve la gloria de todo lo que hacemos, que sea Dios quien se lleve el mérito de todo lo que hacemos, que seamos como el salmista en el Salmo 115, versículo 1, que decía: no a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por tu misericordia, por tu verdad. Porque no me atreveré a hablar de nada de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. ¿Qué significa esto de la obediencia de los gentiles? Es fácil de entender. La fe verdadera de los gentiles se demostraba en obediencia. Dice Romanos 10, versículos 16 y 17. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio. Dice la traducción de Reina Valera: no todos obedecieron al Evangelio. Porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Pablo está hablando de que los gentiles eran salvos y está afirmando que su salvación era patente por medio de su obediencia. El Evangelio no es simplemente un llamado de aceptar al Señor como tu Salvador, sino que es un llamado a confesar a Jesucristo como Señor y como Salvador. Aquellos que predican a Cristo como aquel que te puede salvar y luego seguir con tu vida como si tú quisieras, y ya en el futuro, si quieres, lo aceptas como Señor, están predicando un falso evangelio. Pablo dijo en el versículo 5 del capítulo 1, por medio de quién, hablando del Señor Jesucristo, hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre los gentiles, por amor a su nombre. Y más tarde, en el capítulo 6 de Romanos, versículo 17, dice, Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. La salvación no es por obra, eso está claro. La salvación es solo por gracia, solo por medio de la fe, únicamente por medio de Jesucristo. Pero la conversión genuina, la salvación genuina, se manifiesta en obras. En un fruto de un corazón regenerado que quiere obedecer a Dios. Os hicisteis obedientes de corazón. Y el ejemplo de Pablo precisamente nos muestra su obediencia a la fe en su integridad.
en la integridad de su mensaje. ¿Por qué? Porque no era un mensaje hipócrita. La vida de Pablo no era como la vida de los fariseos, de haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Sino que dice Pablo que él vivía lo que predicaba. Hemos leído que lo que él predicaba lo hacía en palabra y en obra. Dice Reina Valera, por medio de lo que he dicho y por medio de lo que he hecho. Necesitamos ser íntegros en nuestra vida como creyentes. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de aquello que profesamos creer. Que nuestros actos no manchen el nombre de Jesucristo, sino que por el contrario sean coherentes con el Evangelio que predicamos, y esto haga que el nombre de Cristo sea exaltado entre los que nos rodean. Necesitamos integridad en nuestro ministerio. En sexto lugar, otro aspecto a imitar del ministerio de Pablo que nos ayuda a ejercer correctamente nuestro ministerio, el poder del ministerio. Dice el versículo 19, con poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Aquí en el contexto de este texto, señales y prodigios está haciendo referencia a milagros sobrenaturales. Por medio del poder del Espíritu de Dios, por medio del poder del Espíritu Santo, el apóstol Pablo hizo milagros sobrenaturales, señales y prodigios. ¿Y qué sentido tenían estas señales y prodigios en el ministerio de Pablo? Autentificar el apostolado de Pablo. Autentificar la verdad del mensaje que Pablo estaba diciendo principalmente en los primeros días de la iglesia, cuando la iglesia primitiva estaba empezando a formarse. Dice 2 Corintios 12:12, que entre ellos, entre los apóstoles, se operaron las señales de un verdadero apóstol, con toda perseverancia, por medio de señales, prodigios y milagros. Y ante el peligro de que seamos negligentes y que nos podamos desviar en otro mensaje que no sea el de la palabra de Dios, el autor de Hebreos nos da una advertencia seria en Hebreos 2, versículos 1 al 4, y dice, por tanto, Hebreos 2, versículo 1, debemos prestar mucha atención a lo que hemos oído. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después de que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Y cómo fue confirmada? Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como con prodigios y por diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. Ya hemos dicho, en aquella época Dios usó con frecuencia señales y prodigios, milagros sobrenaturales, para confirmar que la enseñanza de los apóstoles era verdadera. Y como digo, de manera especial en los primeros días de la Iglesia. Pero una vez que el Nuevo Testamento fue terminado de escribir, una vez que el canon fue terminado y tenemos toda la revelación de Dios en la Biblia, estas señales y prodigios dejaron de ser necesarias para autentificar el mensaje, puesto que ya tenemos toda la Escritura inspirada por Dios. Ya tenemos todo lo que Dios nos ha querido revelar en su palabra, de manera que no nos va a dar nueva revelación por medio de señales y prodigios. Ya tenemos todo lo que Él ha querido enseñarnos. Y de hecho, si miráis, conforme vemos la historia de Pablo en la Biblia, conforme avanza su vida, la predicación del Evangelio sigue siendo una constante en su vida. Pero los milagros que Él realizaba van desapareciendo progresivamente. De manera que, por ejemplo, la enfermedad que tenía Epafrodito, la enfermedad que tenía Timoteo, después de él haber sanado a multitud de enfermos a lo largo de su ministerio, no fue capaz de sanarla, sino que le tuvo que dar recomendaciones de toma esta medicación, bebe un poco de vino, Timoteo, que te siente bien para que te mejores. En la vida de Pablo, mientras la predicación del Evangelio iba aumentando, las señales y prodigios iban disminuyendo. Eso no significa que el poder de Dios ha menguado ni un ápice hoy día.
Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Él es el Todopoderoso. Y Él puede obrar señales, prodigios, milagros, como Él quiera. Pero la mayor muestra de poder hoy día que hace el Señor, el mayor milagro, el mayor prodigio que hace el Señor hoy día, es a través de la predicación fiel de su palabra. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La mayor muestra de poder que hace Dios hoy día es transformar un corazón muerto espiritualmente, es transformar una vida esclavizada por el pecado, es transformar una vida condenada al infierno por la eternidad en un corazón vivo, en una vida verdaderamente libre y en un destino en la gloria eterna en presencia de Cristo. Y el último aspecto a imitar del ministerio del apóstol Pablo, que nos ayuda a ejercer nuestro ministerio de manera correcta. Hemos visto la responsabilidad, la gracia, el sacerdocio, la gloria, la integridad, el poder del ministerio y, por último, y vamos terminando, el alcance del ministerio. El alcance del ministerio. Versículo 19, la segunda parte dice: de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta el Ilírico. El Ilírico se encuentra en lo que sería la antigua Yugoslavia, donde ahora está Macedonia del Norte, Eslovenia, Croacia, Serbia, por toda esa zona. Y desde Jerusalén hasta esa zona del Ilírico había unos 2000 kilómetros en línea recta. Y dice Pablo que desde Jerusalén y los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. Dice la traducción de Reina Valera: todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y por supuesto Pablo no estaba diciendo que había predicado a todas y cada una de las personas que se encontraban viviendo desde Jerusalén hasta el Ilírico. Lo que nos está diciendo es que a lo largo de estos 2000 kilómetros de extensión, Pablo, junto con su equipo misionero con el que él viajaba, cumplió la misión de evangelizar y de predicar la palabra de Dios y de instaurar iglesias por todas aquellas zonas. Y eso no fue una tarea fácil, sigue diciendo el texto, versículo 20, de esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido. Y fijaros, esta palabra esforcé, este verbo en el griego original, no denota tanto un esfuerzo físico, que lo era. En aquella época, 2000 kilómetros, con las tecnologías que había en aquella época, era un esfuerzo físico, pero tiene el sentido en el original de aspirar a conseguir algo, de ambicionar lograr algo. Pablo tuvo la aspiración, la motivación, la ambición de llevar el Evangelio en toda aquella zona donde el Evangelio no había sido predicado. Dice, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Aquí encontramos una buena enseñanza en cuanto a la plantación de iglesias. Hace tiempo, un amado hermano, un pastor de otra iglesia, de otra zona que no es Linares, vino y me dijo, ha venido un hombre por primera vez aquí a la iglesia, ha entrado a una iglesia que pueda atestiguar que es doctrinalmente sana, una iglesia bíblica, y me dijo, ha venido un hombre, ha entrado por la puerta y al terminar el culto se acercó y me dijo que Dios le había mostrado que tenía que poner y fundar una iglesia en aquel pueblo. Y este pastor, este anciano, con el cariño y el talante que le caracteriza, le dijo, ¿no crees que a la luz de las Escrituras lo suyo sería plantar una iglesia, si Dios te ha llamado a plantar iglesia, en algún pueblo de los alrededores donde no ha sido predicado el Evangelio? Pablo está diciendo, me esforcé en anunciar el Evangelio no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro. Como creyentes tenemos el llamado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y nuestro Jerusalén y nuestro Ilírico principalmente es nuestra vida diaria. Mi principal campo misionero allí es allí donde el Señor me ha puesto.
Mi Jerusalén, que me lleva hasta mi lírico a entender la ilustración, en primer lugar es mi familia, mis vecinos, mis compañeros de estudio, de trabajo, mi iglesia local. Y si vamos a abrir un punto de testimonio de nuestra iglesia, no lo hagamos frente a la puerta de una iglesia bíblica ya establecida, para no edificar sobre el fundamento de otro. Vayamos donde Cristo no es conocido, donde no hay predicación del Evangelio. Por desgracia, sí hay situaciones en las que hay iglesias o llamadas iglesias, donde parece que se habla de Dios, pero con su enseñanza luego demuestran que no predican fielmente el Evangelio. Y en estos casos sí tenemos que edificar sobre el fundamento de otro. Porque ese fundamento de aquellos no está hecho sobre la roca, sino que está hecho sobre arenas movedizas, en las cuales muchos de los asistentes a esas iglesias o llamadas iglesias creen ir al cielo, pero sin saberlo están caminando por el camino ancho que lleva a la perdición y tristemente caminan en nombre de Cristo, sin saber que van a la condenación. Y como aplicación práctica también de estas palabras de Pablo en este versículo 20, no nos cansemos como iglesia y como creyentes individuales de apoyar a misioneros que Dios ha enviado a predicar el Evangelio allí donde Cristo no es conocido. No solo con la oración, que es lo principal, no nos cansemos de orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo que están en otros países predicando el Evangelio, sino también de manera práctica, con ofrendas que atiendan a sus necesidades, que ayuden a la plantación de iglesias en zonas donde no hay una iglesia establecida. Y por supuesto, no nos cansemos de orar por la iglesia perseguida, por aquellos hermanos y hermanas que están perdiendo sus bienes, perdiendo su libertad, yendo a la cárcel e incluso perdiendo sus vidas por predicar el Evangelio en los sitios donde se encuentran. Y en cuanto a ti y a mí, aprovecha cada oportunidad que Dios te da para predicar el Evangelio, allí donde te encuentres, sea en Jerusalén, sea en el Ilírico. Versículo 21, leemos el 20 para tener mejor el contexto. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Pablo está citando a Isaías capítulo 52, versículo 15. Y dice el profeta Isaías en el capítulo 52, versículo 15, ciertamente él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Aunque Isaías está haciendo referencia a la segunda venida de Cristo, lo podemos aplicar, sin sacarlo de contexto, a nuestro evangelismo hoy día, viendo cómo Dios va salvando soberanamente a aquellos que no le buscan, recordando que a pesar de nuestra condición de pecado, que como dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, Dios por su gracia, Dios por su misericordia, sigue salvando. ¿Cómo? A través de la predicación fiel del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También puede ser que Pablo, al decir aquellos a quienes nunca les fue anunciado creerán en él, acerca de él, verán, y los que no han oído entenderán, aunque está citando el texto de Isaías que he dicho, puede que también estuviera teniendo en mente Isaías 65:1, donde dice Jehová, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí, me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, heme aquí a una nación que no invocaba mi nombre. Si aún en esta mañana no tienes a Cristo en tu vida, si aún no has buscado a Dios, permíteme que te hable con atrevimiento. Porque la palabra de Dios me autoriza a decir que eres pecador, que eres pecadora, que estás destinado por la eternidad a la condenación en el infierno y que no hay ninguna obra que por ti mismo, que por ti misma puedas hacer
que te hagan meritorio de ser salvo. Pero la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de las malas noticias de tu condición pecaminosa, es que el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo te está siendo anunciado hoy. Y por medio del Evangelio, Dios te está diciendo, como hemos leído en Isaías, heme aquí. Heme aquí. Dios te está diciendo, hoy es día de salvación para ti. Y solo tienes que invocar el nombre de Cristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole perdón por tus pecados y confesándole como Señor y Salvador de tu vida. Y Dios te promete, te asegura instantáneamente, por gracia, darte salvación y vida eterna. Y en ese momento será una ofrenda de adoración agradable a Dios. Y para todos aquellos que ya somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, que el ejemplo del ministerio de Pablo nos ayude a realizar nuestro ministerio con diligencia y con gozo. Hemos visto que Dios no solo edifica su iglesia por medio de los ancianos. Dios no solo edifica su iglesia por medio de los pastores, sino que Dios usa a todos los miembros de su cuerpo, de su iglesia, del cual Jesucristo es la única cabeza, al cual nos sometemos nosotros por medio de la guía del Espíritu Santo. Dios edifica su iglesia por medio de nosotros, por medio de la guía de la palabra del Espíritu Santo. Así que profundicemos en el conocimiento de la palabra de Dios, para poder predicárnosla a nosotros mismos fielmente, para poder predicarla a otros también fielmente, para poder amonestarnos con la palabra con toda bondad y llenos de la palabra, poder amonestarnos los unos a los otros. Y que seamos humildes, que seamos diligentes, reconociendo que somos meros guantes, meros instrumentos en las manos de Dios, y que Él nos use para su voluntad, como Él quiere. Que el Señor Jesús use nuestras vidas como luminares en este mundo de tinieblas, para que su luz alumbre por medio de nosotros, pero no para nuestra gloria, sino para su gloria, para edificación de su iglesia y para salvación de su pueblo escogido, añadiendo cada día a su iglesia todos aquellos que han de ser salvos. Vamos a ver. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra inspirada, por tu palabra autoritaria, por tu palabra inerrante, sabemos que no contiene error, por tu palabra infalible que no nos incita al error. Y gracias por haberte revelado a nosotros de una manera tan clara, Señor. Gracias por los hombres que has usado a lo largo de la historia para escribir tu palabra, Señor. Gracias por cómo la has preservado a lo largo de la historia para que nos llegue a nosotros el canon completo, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser diligentes en el estudio de ella, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ilumine a la hora de leerla y de estudiarla para también poder enseñarla y poder aplicarla como tú quieres, Señor. Humíllanos con tu palabra, Señor. Quita cualquier orgullo que haya en nosotros, Señor. A no ser conscientes de que tú eres el Dios omnipotente, de que tú eres el único merecedor de la gloria, de la honra, y que nosotros somos meros instrumentos en tus manos. Y ayúdanos a ser agradecidos porque sabemos que si tú nos usas es por tu gracia. Y queremos nuevamente ser útiles en tus manos. Nuestro deseo es ver el fruto de tu obra en las personas a las que le hablamos, a las que les predicamos, en nuestra familia primeramente y también en nuestro alrededor, Señor. Y si vemos algún fruto, que nunca tengamos la tentación de atribuirnos ninguna gloria, Señor, sino que nos gloriemos en ti, Padre. Que tu palabra predicada en esta mañana hable según tu voluntad a los corazones de todos los presentes aquí, y que se haga tu voluntad, sea para salvación o sea para santificación de aquellos que la escuchan, Señor. Te damos las gracias por ello y oramos en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.